El encuentro con mi primera máquina de fotos fue cuando tenía alrededor de 13, 14. Sí. Yo había dado un examen en Bellas Artes porque quería ser pintor junto con otro amigo. Habíamos terminado la primaria. Nos bocharon y nada, al año siguiente yo estaba abandonando el dibujo y la pintura y empezando a trabajar buscando alguna otra cosa y encontré la fotografía a través de una manera así absolutamente circunstancial. Mi papá era aficionado a la fotografía, él era músico, pero era aficionado a la fotografía. Me interesó de repente ver esta cosa misteriosa de que a través de la inmersión de un papel en unos químicos aparecía la imagen y a partir de ahí me empecé a interesar y para alentarme en eso y para de alguna manera apoyarme, mi papá me compró una Pax M4, una cámara chiquitita, visor directo, obviamente analógica, estoy hablando del año 63, una cosa así. Eh, no supe más qué era de esa cámara, hasta que hace unos años un amigo, un colega, un ex alumno, Rubén Romano, me tuvo la gran idea de regalarme una igual. Así que tengo una Pax M4 que fue mi primera cámara, digo, con la que hice mis primeras fotos, ¿no? Ya después, un par de años después, también siempre de la mano de mi viejo, apareció lo que sería la primera cámara seria, la primera cámara con óptica intercambiable, ¿no? Una Besamatic, una Voigtlander Besamatic, que también vino para de alguna manera brindar el apoyo que me daba él a través de ese acto para que de alguna manera me interese en lo que de alguna manera eran cosas creativas o vinculadas con la expresión, ¿no? Esas fueron mis primeras cámaras, mis primeras dos cámaras. La verdad que no podría dar una respuesta muy precisa sobre por qué elegí la fotografía después de esta cuestión de haber sido rechazado en las escuelas de Bellas Artes con mi interés por ser pintor. Por curiosidad, como contaba hace un minuto, era que me interesó el pensar en otra inquietud. Yo siempre andaba buscando cosas para hacer aparte de la secundaria. Como había dejado de dibujar y pintar, estaba un poco ahí a la pesca y inicié un curso de fotografía por correspondencia que después obviamente abandoné. De vuelta mi papá me apoyaba y dejé de hacerlo porque era medio una sanata, no decía. Uno contaba cualquier cosa y el curso por correspondencia corregía las cartas que uno mandaba como si estuvieran bien. Bueno, nada, empecé a hacer un poco el laboratorio en el baño de mi casa y me empezó a interesar, primero como el fenómeno ese de que aparecía la imagen y después me empecé a dar cuenta que había otras cosas, pero te digo que me vinculé más con la fotografía como una actividad más abierta, más no solo la expresiva. Digo, sacaba fotos de los chicos del barrio, había puesto unas tarjetitas en los negocios del barrio, entonces trabajaba como con eso, para ganar unos pesos como para poder comprarme los papeles para practicar. Y recién me conecté a través de las revistas de aquella época, ¿no? Fotomundo, Fotografía Universal, que eran las que empecé a leer. Fotocámara, que era otra revista que salía no tan regularmente, pero que también tenía contenido fotográfico.
y de algún modo me fui adentrando en lo que de a poco se iba consolidando como una forma de hacer fotos y a la vez expresarse a través de ellas. Creo que fue muy importante en este vínculo con la fotografía un taller que luego hice con Pedro Otero, ¿no? Eso ya fue, tiene que haber sido años 65, 66, una cosa así. A través del tiempo me fueron interesando muchas instancias, muchos distintos soportes, ¿no? Al principio eran las cámaras 35 milímetros analógicas reflex. Después de la Besamatic tuve una Canon FT QL de carga rápida, con la que ya empecé a tener también algunos objetivos. De la Besamatic llegué a tener un 35 y un 135 aparte del normal. Con la Canon tenía ya un 200, un 100 milímetros, un 28 y el normal. Y luego, ya viendo libros y trabajando un poco más seriamente después del taller con Pedro Otero, que me inculcó un entusiasmo y una pasión muy fuerte por la fotografía, empecé a pensar en que si Cartier-Bresson usaba una Leica, había que usar una Leica. Estas cosas que uno hace un poco como actos reflejos. Y bueno, y ahí fue que me compré primero una Leica usada, una M2, que me vendió un compañero de ACFA. Y después compré otra, entonces tenía 2 cuerpos y varios lentes. Y realmente con esa cámara hice una gran parte de los trabajos de fotografía callejera que hice hasta comienzos de los 80. Ahí me empezó a interesar el formato medio y empecé a trabajar con una Rolleiflex. La Hasselblad la usaba muchísimo para el trabajo profesional y también esporádicamente, pero la usaba para mi trabajo personal. Luego vinieron usos más intensivos de la Hasselblad con los retratos, que en su gran mayoría los hago con esa cámara. Posteriormente empecé a utilizar una cámara de formato, una cámara Wista de 10x12, con algunos accesorios como portarrollos que me permitían usar, me permiten usar los rollos de 120 también con la cámara de formato. En algún momento hice alguna incursión por el Polaroid y he sacado algunas fotos con Olga y alguna otra cámara de este tipo, así de cámaras económicas de baja calidad, de resolución y bajo costo, siempre buscando qué de alguna manera podía experimentar o qué podía lograr con esos nuevos instrumentos, ¿no? Y bueno, nada, hace un tiempo también uso el celular y entonces los iPhone me dieron una utilidad, me dan una utilidad importante también, ¿no? De modo que según los trabajos, según lo que busco, utilizo distintos equipamientos. He hecho una serie de fotografías sobre los souvenirs y para eso usé una Canon G10, que es una cámara relativamente simple, pero que era una segunda cámara excepcional en un determinado momento, ¿no? Así que sí, he utilizado distintas cámaras, distintos formatos, según los trabajos, según los momentos, ¿no? La forma en que me conecto con algunos temas, que después terminan siendo temas que voy desarrollando, ha sido diversa, ¿no? Me he conectado de maneras muy distintas con los diferentes temas. La primera serie de retratos con formato medio que hice fue
una serie de adolescentes que surgió de una convocatoria abierta que habíamos realizado desde el Consejo Argentino de Fotografía para armar un trabajo colectivo sobre adolescencia, por ejemplo. Yo me enganché con ese tema, me gustó, y después de la convocatoria y habiendo cumplido con la exposición esa, nada, seguí trabajando el tema. En otros casos fue conectarme con algunas imágenes de una manera así como, no digo onírica, pero como entre sueños, imaginar no sé, los personajes de las plazas, por ejemplo, que fue otra serie que hice en algún momento. Otros surgen más de propuestas un poco más pensadas, ¿no? Cuando llevé adelante el trabajo de Malvinas con los retratos de los veteranos y los paisajes en las islas, mi interés era trabajar sobre este tema que veía que no estaba tan desarrollado, tan trabajado como el otro de los dos grandes acontecimientos desde el punto de vista histórico en nuestro país. Creo que a la gente de mi generación nos ha golpeado fuertemente dos cuestiones centralmente, ¿no? Una, según cómo se mire, están conectados o no, pero uno es el terrorismo de Estado y otro es el tema de la Guerra de Malvinas, que son dos acontecimientos para mí muy significativos. Y me interesó trabajar sobre el tema de Malvinas, que veía que no estaba tan trabajado y tan puesto en el ámbito de lo que sería la reflexión en el campo del arte y la cultura, como estaba, o como estoy todavía, porque es un interés que sigue vinculado con el retrato. Me interesa mucho el retrato, es un género que me apasiona y que amo realmente mucho. Encontré esta temática pertinente y me pareció enganchar por ahí y de trabajar, ¿no? Otra de las líneas de trabajo de alguna manera conocidas dentro de mi obra es esta línea de trabajos que tiene que ver con los paisajes urbanos. Realmente a veces me da hasta vergüenza decir cómo caí en hacer estos paisajes urbanos, estos rincones urbanos. Seguramente mi amistad con Oscar Pintor y con Humberto Rivas me puso en esta situación de decir, bueno, ¿y qué yo no puedo hacer paisajes o rincones urbanos? Siempre andaba con la cámara 35, siempre andaba sacando gente, ¿no? Voy a probar, vamos a ver qué pasa. Y a partir de ahí, la incorporación de la Roley, la incorporación del trípode en este tipo de trabajo, y empecé a desarrollar esa temática con la que después me conecto mucho más profundamente, porque indudablemente creo que hay algo que pasa con los temas, con las cuestiones que uno aborda, más allá de que suelen haber algunos hilos conductores que después terminan mostrando que el acercamiento a algunos temas casi de manera recurrente que tenemos tiene que ver seguramente con fantasmas, con obsesiones, ¿no? que uno viene arrastrando. Pero digo, hay un momento en que los temas que uno ha tomado terminan tomándolo a uno. Es como sintomático. Yo creo que los trabajos más interesantes son esos trabajos que se terminan haciendo porque el tema te ha tomado, más allá de que en algún momento hayas elegido desarrollarlo, y se convierten en una obsesión, en una cosa que no puede dejar de hacerse, ¿no? Ahí me parece que es como que aparecen las mejores propuestas, los mejores trabajos, ¿no? En el momento en que ese impulso medio irrefrenable, ese motor que indudablemente proviene del deseo, hace que uno
quede atrapado por ese trabajo, por esa serie, por ese ensayo, y uno no pueda tener paz interior si no hace eso, si no lo de alguna manera trata de anudar, de cerrar, o al menos avanzar, ¿no? Hasta que finalmente lo trata de cerrar. Me parece que hay un clic interesante que se produce cuando uno elige el tema, pero después en algún momento el tema lo termina tomando a uno, ¿no? Y es como que ahí me parece lo más potente, se desarrolla lo más potente de este vínculo, de esta relación con la cuestión temática. Yo no sé si exactamente podría decir que creo en la inspiración. Yo esencialmente creo en el trabajo, la verdad. Si vos me decís, bueno, en qué basás vos tus logros? ¿En dónde pensás que está la historia esta? ¿Dónde? Yo creo que está en el trabajo. Yo no sé si es una mirada acertada, si es una mirada parcial, si es una mirada o un razonamiento muy profundo, ¿no? Pero a mí me parece que una de las cuestiones esenciales, si no la cuestión esencial, está en esta cuestión del trabajo, que a veces puede malentenderse, porque a veces uno puede creer que uno dice está en el trabajo y que entonces solo hay que agarrar la cámara y sacar fotos. Y realmente cuando yo digo está en el trabajo no hablo de eso, no hablo de solo sacar fotos. Yo entiendo el trabajo del fotógrafo como un trabajo que reúne una parte de reflexión, una parte de pensamiento, de desarrollo intelectual, ¿no? Y otra parte del hacer, una parte que tiene que ver con estos paréntesis que hay entre acto y acto de sacar fotos, y otro momento que es este de sacar fotos, de hacer las imágenes, de lograr las imágenes, que creo que tienen mecánicas de funcionamiento diferentes. Por lo menos yo lo siento así. En los momentos en los que saco fotografías, la verdad que me siento como dejando fluir algo que no sé bien qué es. No pienso mucho en el momento de hacer las fotos. No es que no piense nada, pero es como que no pienso tanto. Y es muy probable que delante de una esquina o frente a una persona esté más conectado con la observación y con la reacción instintiva que eso me produce que en una elucubración teórica muy elaborada sobre lo que estoy haciendo. Creo que el oficio da una respuesta, creo que los años de trabajo también ayudan, ¿no? Pero como que encarar el tema como desde el oficio, desde el saber cómo funciona la cámara, cómo funciona el armado de la imagen, cómo funciona la luz, el tratar de tener eso más o menos encaminado hace que uno pueda deslizarse, como dejar fluir, ¿viste? Dejar fluir quiere decir, bueno, yo estoy haciendo esto, no pienso tanto, tampoco estúpido, tampoco no dejar de pensar, pero dejar fluir. Me parece que los pensamientos más profundos, las reflexiones más elaboradas, no se dan en el momento del hacer, o por lo menos en mí. Y siento que ahí hay una diferencia de actitud en estas dos etapas o en estas dos formas del trabajo, ¿no? Esta que tiene que ver con la información, con la formación, con la reflexión y la elaboración de ideas y cosas, cuestionamientos, elucubraciones, comparaciones que hago en los momentos en los que no estoy haciendo la foto.
Y aquellos otros momentos en donde conectado con el hacer la foto, de alguna manera creo que trato de dejar fluir la cosa y que la situación me vaya de alguna manera llevando, teniendo siempre o resguardándome siempre una situación o una cosa así de decir, bueno, guarda, pará, puedo dar un pasito atrás y ver que estoy haciendo una foto. Por si no, es como que solo vivo la situación, solo contacto con la persona, solo disfruto de lo, o disfruto o me da miedo el lugar que veo, y no es exactamente eso, ¿no? Es decir, eso es una parte del vínculo que se establece con lo que uno fotografía. Pero tiene que haber otra parte, me parece a mí, de uno que está como mediando la cosa para lograr la foto. Yo siempre digo que a mí me interesa mucho emocionarme y sentir una sensación especial en el momento de hacer la foto. Me interesa mucho. Pero me interesa más que eso, que la foto que yo hago produzca esa sensación, que produzca esa reacción en mí y en quien la mire. Porque si bien están conectadas estas dos cuestiones, íntimamente, es muy difícil, me parece a mí, lograr que una fotografía conmueva si el autor de la fotografía no se conmovió de alguna manera en el momento de hacerla, ¿no? Me parece difícil. Entonces es como que hay ahí dos mecanismos que se van, me parece a mí, como confrontando. Esto que yo decía del trabajo y que entiendo como una faceta de la cosa más laboriosa desde lo intelectual, y otro momento, no digo lúdico, pero mucho más vinculado con el dejar fluir, que es el momento de hacer la foto, el momento de sacar la foto, ¿no? Donde seguramente se ponen de manifiesto y se ponen en juego todas estas otras cosas que aparecieron mientras uno estaba en esa etapa de la reflexión, de la información, de la comparación, etcétera, etcétera. ¿En qué lugar está la inspiración? Yo no podría decir que he sentido la inspiración, porque me cuesta mucho hablar en esos términos, la verdad. Sí puedo decir, mira, hay días que no la veo, aplicando un término futbolero, no la veo ni cuadrada. Bueno, si eso es no tener inspiración, me pasa. Y hay otros días en donde estoy afiladísimo, hoy las veo, y bueno, a lo mejor eso es la inspiración, qué sé yo, ¿no? Pero no podría explicar mucho más que esto de la inspiración. Por supuesto que podría traer una serie de respuestas hechas, pero todos ya sabemos, ¿no? Que cuando me caiga la inspiración me agarre trabajando y bla, bla. Pero bueno, es como que sería aplicar una especie de, una suerte de respuestas previsibles sobre el tema de la inspiración. Pensándolo un poco, nada, lo que acabo de decir, me parece que va más por ahí. Para mí, la inspiración es eso. Y la inspiración es tener disponibilidad para que haya una carga energética entre lo que estoy viendo y yo, que de alguna manera me conecte de una manera tal que me haga sacar esa foto, o me haga abordar ese tema. Yo veo la inspiración por ahí, ¿no? Si la palabra inspiración engloba eso, bueno, es eso. Es como estar disponible para que algo que está pasando o algo que estoy viendo de repente se ha visto o me atrape de una manera distinta. ¿Por qué? Por ejemplo, pasamos cientos de veces por una esquina y una vez pasando por esa esquina digo, acá tengo que hacer una foto. Bueno, llámale H. Si eso es inspiración, existe. Y me ha pasado. Yo siento que en ese momento lo que está ocurriendo es que hay ahí algo
que pasa entre ese lugar y yo, que en esas otras veces que pasé no había ocurrido. Es como un juego de esto, de cuestión energética. No sé, es la luz, a veces es la luz, pero a veces no es la luz, ¿viste? A veces es un misterio que uno de repente develó en ese lugar, en ese momento. Bueno, si esto es inspiración, existe y la soporto, no la soporto, la recibo gustoso, qué sé yo. En realidad, entre la idea y la práctica, los proyectos tienen un enlace que viene muchas veces condicionado o de alguna manera definido en cuanto a qué es lo que pasa allí en esa conexión, por el mismo proyecto, ¿no? Por el mismo tipo de trabajo. En algunos casos han surgido ideas solo de algunas imágenes y después se fueron estructurando pensamientos y reflexiones que le dieron el perfil final al proyecto y a la manera de hacerlo. En otros casos hay un proceso de elaboración previo que pasa por la planificación y la definición de objetivos y de formas de realización que se elaboran antes y después se ponen en práctica en la medida en que se va construyendo el trabajo. De modo que no tengo una sola forma de vincular el origen, la idea o lo que de alguna manera podríamos llamar el nacimiento de un proyecto en términos de lo que sería la génesis de esa idea y el resultado final. No siempre pasa lo mismo, ni lo hago, ni sale ese vínculo de la misma manera. Definir qué es una buena foto me lleva a un campo del pensamiento un poco complejo, por lo menos no sé si decirlo confuso del pensamiento. Yo podría decir claramente qué fotos son las que a mí me gustan y cuáles no, y por qué me gustan. En general, en todos los casos, hay un componente que tiene que ver con lo emotivo, claramente, con la sensación que a través de la percepción de esa imagen se me produce interiormente. Ahora, ¿qué es una buena foto? Es para mí mucho más complicado de definir, ¿no? Porque un juicio de valor sobre una fotografía creo que está siempre ligado a los objetivos que se plantean, a los objetivos que el autor se ha planteado con esa fotografía, ¿no? Una fotografía de pésima calidad, pero que dé cuenta de un hecho histórico, puede ser una muy buena fotografía, desde el punto de vista que da cuenta de ese hecho histórico. Pero si lo evalúo desde un contexto más vinculado con los niveles de la fotografía y su uso expresivo, puede no ser una buena fotografía. Es decir, lo bueno, el juicio de valor tiene que ver con una función que se le adjudica a la fotografía, ¿no? Y ahí se me hace un poco más difícil. Yo puedo más fácilmente determinar desde el gusto personal o desde la apreciación y el sentimiento personal, los trabajos que más me conmueven, los que más me interesan, los que más me gustan. Y hablar de las bondades o no, de las existencias de calidades en términos de las fotografías, en muchos casos me parece confundir la cuestión, ¿no? Hay situaciones en las que esto queda de lado y uno se encuentra con trabajos que son realmente flojos o malos, más allá de los gustos personales. Creo que también esto se da. Definir el por qué me parece complicado sin tener un ejemplo a la vista, y yo lo vincularía con varias cuestiones: con la calidad
fotográfica, visual de la imagen. En eso se incluye lo que sería la construcción de la imagen y la realización técnica de la imagen. Y por otro lado, obviamente, lo que esa imagen transmite, lo que esa imagen de alguna manera logra producir en el quien la mira. La esencia de mi lenguaje fotográfico yo podría arrimar algunas opiniones, no sé si definitivas, no sé si muy precisas. Algunas de estas características sí, de estas características esenciales tienen que ver con una necesidad para mí y una búsqueda mía de que las imágenes tengan un cierto nivel de misterio y de ambigüedad, que no transmitan solo una idea, una sensación, una expresión, que tengan posibilidad de ser abordadas desde distintos lugares, que tanto la expresión de un retrato como el clima logrado en una imagen de un rincón urbano o de un paisaje de naturaleza armen una situación en la que el espectador pueda terminar y se vea casi impelido, casi obligado a terminar el sentido de la imagen dentro de sí. Me interesa eso, y quizás en algunos trabajos se logra y quizás en algunos trabajos no se logra, pero lo que busco es eso y creo que es una de las características que podría decir, bueno, definen en una parte las cuestiones de esencia o esenciales de mi trabajo. Me cuesta correrme de un cierto cuidado en el abordaje desde lo técnico, me cuesta hacer una fotografía desprolija, que a veces puede ser interesante de lograr. A mí me cuesta un poco más eso. Me cuesta correrme de un cierto control sobre la imagen, ¿no? Trato de forzarme para lograr eso en algunos trabajos. Bueno, a veces pienso que puede aparecer, a veces me cuesta más, pero si yo tengo que definir los trabajos más que considero más importantes, diría que tienen estas características: crear ambigüedades, crear algunos misterios y hacerlo desde una factura que desde lo técnico y desde la construcción visual esté cuidada. El desafío fotográfico más grande lo podría vincular pensándolo desde un lugar con el trabajo de los retratos de los veteranos, en donde hubo un acercamiento a través de esas personas a situaciones un tanto límites, ¿no? El charlar sobre las experiencias vividas, el rememorar espacios o circunstancias de ese pasar por la guerra, en muchos casos fue difícil, duro. El compromiso que de alguna manera me traía, en el que me veía embarcado con esas personas, fue muy importante, y a partir de eso una situación de zozobra, si querés, o de cómo saldrá esto, ¿no? Que viví fue muy intenso, ¿no? Desde otros lugares hay otros desafíos que desde lo fotográfico también son muy difíciles, o uno trata de tomarlos, ¿no? A lo mejor no se sienten desde el afuera como tan comprometidos, como tan difíciles, pero hacer fotografías que de alguna manera sean atractivas de cosas banales o de situaciones que serían como pasarían casi como desapercibidas para el resto de las personas que lo miren, que miren esa realidad,
para mí también es un desafío importante, ¿no? Lograr que una imagen conmueva por la misma construcción de la imagen que uno hace, más que por el referente que uno tuvo. Me parece que ese es un desafío también muy importante. O sea, estaríamos viendo como dos lados de una misma moneda, ¿no? Por un lado, la confrontación de uno con situaciones que realmente son fuertes desde el emotivo, para, de alguna manera, contrastando ese vínculo, ver qué pasa con uno. Y por el otro, este desafío más estrictamente fotográfico, si querés, que sería, bueno, arreglate con la nada para hacer algo. Y eso también me parece que es un desafío atractivo, interesante y que a mí me gusta transitar. Probablemente la serie más comprometida y que por su vinculación con el proceso histórico que hemos vivido los argentinos en las últimas décadas, probablemente viéndola desde ahí, la serie sobre los retratos de excombatientes de Malvinas sea la más importante. Desde el punto de vista de lo estrictamente fotográfico, puede tenerse también una lectura sobre la importancia de los paisajes y rincones urbanos, ¿no? Que de alguna manera definen una forma de mirar y un estilo que me parece bastante propio. Hay una serie de paisajes blanco y negro que tienen este formato apaisado de 2 cuadrados, o sea, una proporción de 1 a 2, en el que también me encuentro muy cómodo y que me parece que es bastante representativo de una manera de mirar, ¿no? De modo que, según desde donde se mire, creo que la importancia de uno u otro trabajo puede ser considerada. La verdad que hay una lista bastante grande de autores de todo tipo que me han, creo yo, marcado, ¿no? Que me han de alguna manera influenciado. Creo que algunos son inevitables en la cita, ¿no? De los que podríamos llamar históricos, sin duda a Jet, Walker Evans, Sander. En otro nivel un poco más próximo, Avedon y Penn en el retrato, y por supuesto Friedlander y Robert Frank. En el uso del color, Stephen Shore, Eggleston, Sternfeld, Meyerowitz son autores que he mirado mucho. De los colegas argentinos voy a permitir la licencia de no nombrar a ninguno, porque son muchos los que de alguna manera me han influenciado y creo que de muchos colegas he tomado cosas. Sí es verdad que en una época, la que va de los 80 a los 90, mi cercanía, mi proximidad más grande ha sido con Humberto Rivas y con Oscar Pintor, con quienes he cultivado una amistad desde siempre y un vínculo así como muy grande, ¿no? Y una afinidad en el trabajo. Pero nada, hay muchísimos más con los que he tenido estrecha vinculación, ¿no? Hay algunos trabajos que a mí me impactan muchísimo,
la vuelta de tuerca o el giro en el aire de Robert Frank desde los americanos a las líneas de mi mano siempre es una cosa así como sorprendente. Los trabajos de Hachette y de Walker Evans me siguen conmoviendo, y mucho de la obra de Friedlander me sigue interesando así de manera permanente, ¿no? Hay en el retrato 4 o 5 nombres que me han marcado y me marcan seguramente a futuro, que tienen que ver con Sander, con Irving Penn, con Avedon y con Humberto Rivas. Eso te diría que esos son los referentes y los trabajos que de alguna manera más me han marcado y que siento que más influencias han tenido en mí. La fotografía contemporánea está dividida, como desde hace mucho tiempo, como en distintos escenarios, ¿no? O distintos espacios. E indudablemente hablar de la fotografía contemporánea en general nos lleva a pensar en esa fotografía que participa del mercado del arte, dentro de las galerías, dentro de las bienales. Pero para ser justo, la fotografía contemporánea es en realidad toda la producción que de manera contemporánea se lleva adelante, ¿no? Y desde ahí es como que hay un análisis o un campo de trabajo desde la reflexión mucho más complejo, mucho más diverso. Me parece que en el campo, por ejemplo, de la fotografía documental, ha habido un desplazamiento, si querés, un corrimiento de los ejes. La fotografía ha quedado de este tipo, la fotografía documental, quiero decir, ha quedado un tanto desplazada de ese centro de la escena que en algún momento ocupaba dentro de la fotografía toda, y está ocupando un espacio desde ya con autores que la practican, pero con una mirada que cada vez trata de tener ingredientes de subjetividad mayor y de desplazarse de lo que sería esa fotografía del uso netamente reporteril hacia otros campos, ¿no? En el campo de la fotografía vinculada con la forma de expresión, creo que la llegada cada vez más importante de protagonistas que vienen de otras formas del arte ha signado también este tiempo, como en su momento también ocurrió con la llegada de las vanguardias, y esto dinamiza la producción, la torna más variada, y obviamente con los altibajos que todo cambio trae, ¿no? Uno puede después encontrar en estas distintas propuestas cosas que le interesen más a uno y cosas que le interesen menos, cosas que uno considere de menos valor que otras, ¿no? Y cosas que a uno le parezcan de gran valor y otras que uno cree que no lo tienen. Sí creo que dentro del mercado del arte y dentro de la fotografía utilizada en este espacio de galerías, bienales y demás, hay también una exigencia cada vez mayor en las cuestiones que tienen que ver con la cuestión museológica y tecnológica, ¿no? Hoy es inconcebible una copia no hecha de una manera así correctísima, por no decir perfecta. Sea el género que cualquiera sea el género que se transite, ¿no? Uno puede tener
fotografía trash, pero aún dentro de la fotografía trash o dentro de la fotografía hecha con lo que diríamos como con elementos técnicos de baja calidad, también hay un nivel de copiado que tiene que ser de calidad, ¿no? Como que hay una serie de características que creo que pasan por ahí, por desplazamiento de algunos ejes de la fotografía estrictamente documental que se han ido corriendo del centro para lugares más periféricos o más de los bordes, y una fotografía más vinculado con el arte contemporáneo y todas las experiencias y búsquedas que este arte contemporáneo plantea, en donde aún en los casos de fotografía directa deja la huella marcada este tipo de influencia, ¿no? Fuera de esto, como en todas las épocas, hay cuestiones de moda, cuestiones que tienen que ver con el momento, que ponen el acento o la preferencia en determinado tipo de temáticas, en determinado tipo de tratamientos, en determinado tipo de tamaños. Y está en uno, está en la elaboración del pensamiento crítico de cada uno, detectar cuáles son de alguna manera los pensamientos comunes generacionalmente hablando, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con el pensamiento del momento, y cuáles otras son solo modas, solo tendencias efímeras, ¿no? que tienen que ver mucho más con la especulación que con las cuestiones auténticamente creativas o expresivas. Parece que ahí hay que tener el mayor de los cuidados y aguzar todo lo que uno pueda al sentido para detectar cuál de todas las cosas que uno ve, cuáles son de verdad, cuáles son originalmente de verdad y cuáles son simplemente impostadas o posturas así más vinculadas con la especulación. Diría que casi en paralelo con mi desarrollo a nivel de la actividad como fotógrafo, fui desarrollando una actividad docente desde prácticamente los comienzos de mi carrera. El trabajo como curador o director de algún espacio vino luego, pero la docencia empezó muy tempranamente, ¿no? Primero haciendo cursos básicos y bueno, después creciendo y dando otro tipo de cursos. Cuando volví de un segundo viaje al exterior, que fue cuando participé del segundo coloquio latinoamericano de fotografía en México y viajé por primera vez a Estados Unidos, al volver de ese viaje tuve la necesidad y vi lo interesante que podría ser empezar a trabajar con otros ejes temáticos. Empecé a dar mis talleres que tenían que ver con una formación que vinculase un poco de conocimientos de historia del arte, un poco de conocimiento de historia de la fotografía, con la estética fotográfica y el desarrollo de los proyectos personales, ¿no? Que es de alguna manera la actividad que sigo desarrollando en los talleres hasta el día de hoy, con todos los cambios que vienen por el paso del tiempo, concretamente, y por los cambios tecnológicos y por el manejo diferente de los tiempos que se tienen y demás. Desde hace ya unos años he dedicado ya más específicamente tiempo a la educación formal. Primero, en una actividad en la Escuela Argentina de Fotografía, en donde trabajé con mucho entusiasmo y muy bien durante un periodo. Luego, más recientemente, en la experiencia que llevo adelante en la UNSAM, que es como una culminación en términos de tiempo y de logros, en el sentido de un espacio de educación pública, en donde dirijo un equipo de personas que estamos tratando de llevar adelante y que llevamos adelante un proyecto de licenciatura, carrera de grado en fotografía autoral, en fotografía
aplicada a la expresión. Creo que la educación formal de la fotografía, tal como ocurre con otras disciplinas de las artes o de las formas expresivas, tiene algunas ventajas y, por supuesto, algunos beneficios, y corre algunos riesgos de producir algunas deformaciones o algunos inconvenientes, ¿no? Obviamente los beneficios son los de transmitir a través de una vinculación con distintos espacios del conocimiento saberes cada vez más abiertos, más amplios. Creo que en el arte y la contemporaneidad en el arte esto es indispensable. Y el riesgo que deberíamos cuidar quienes trabajamos en esas áreas es el de crear una suerte de situación, te diría, lindante con lo burocrático, que haga de esa enseñanza algo cristalizado, algo fijo, algo que en vez de producir la insurrección y la subversión que en todo acto creativo y en todo proceso expresivo debería de haber, anestesiándolo lo convirtamos en algo neutro, ¿no? Entonces me parece que desde ahí es como que uno podría pensar las virtudes y beneficios de algunas de estas cuestiones. Sin ninguna duda, la enseñanza formal, creo que en el balance definitivo termina siendo positivo, porque más allá de la posibilidad o no de crear nuevos autores y de inventar talentos, cosa imposible de lograr. Uno puede enseñar fotografía, pero uno no hace nuevos Cartier-Bresson, uno no puede construir Robert Franks, uno no puede armar nuevos Humberto Rivas. Esos son personajes que, apoyados o no en un determinado tipo de enseñanza, van avanzando y logran lo que logran por sí, ¿no? Obviamente apoyado por su entorno. Pero creo que más allá de esta función, también se cumple con una función que es la de crear nuevos espectadores más capacitados, el de lograr que gente que está en otras profesiones de repente empiece a ver estas actividades vinculadas con la expresión desde otro lugar, ¿no? Esta situación de que en la universidad el arte sea visto no como materia de estudio, sino como una forma de creación de saber, me parece altamente positivo. Creo que se puede ver desde distintos ángulos, pero básicamente lo que yo sé que la fotografía me da, y lo primero que me viene a la cabeza, es decir, la fotografía me ha dado momentos de mucha felicidad, momentos de mucha tristeza, momentos de mucha alegría. Me ha dado posibilidad de conocer mucha gente, me ha dado posibilidad de conocer muchos lugares, me ha dado la posibilidad de pensar y sentir de una determinada manera, o sea que la fotografía realmente me ha dado mucho. Realmente me ha dado mucho. ¿Qué es lo que yo le doy a la fotografía? Bueno, en primera instancia lo que me viene a la cabeza es esfuerzo, trabajo, tiempo. He resignado bastantes cosas por dedicarme a la fotografía y por hacer fotografía. Creo que si uno lo mira como si fuera posible desde una afuera, sería bastante pretencioso pensar en qué es lo que yo le estoy dando a la fotografía y compararlo con lo que la fotografía me ha dado, ¿no? Digo, uno se siente bastante chiquitito cuando uno lo mira desde ahí, porque realmente la fotografía como algo, una materia, como un objeto, la fotografía, las personas, el mundo, ¿no?
Y en ese contexto, ¿qué le doy yo a la fotografía? Y poco, ¿no? Que cada uno de nosotros, ¿qué le puede dar? Le da un poquito de algo, ¿no? Y la fotografía nada, al contrario, yo lo veo desde ahí. ¿Cuánto le dio a este pobre cristiano, hasta a Juan? ¿Cuánto le dio a la foto? Y le dio mucho, sí, 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 se ve, qué sé yo. No solo desde lo material, qué sé yo, desde lo espiritual, desde las vivencias. De modo que siento como esas dos formas de pensarlo, ¿no? Por un lado, siento que no le di nada, que no se podría ni comparar con lo que la fotografía me dio a mí. Pero también por otro lado, si me pongo de otro lugar y miro las cosas desde otro espacio o desde otro ángulo, y le di mucho. Le di muchos años, le di mucho tiempo. Yo empecé a los 15, si tengo 67, quiere decir que son unos cuantos años. Y realmente no he hecho otra cosa. No, no, no. Para bien o para mal no me he dedicado a otra cosa. Es decir, la fotografía ha sido un eje central durante mi vida y es, te diría, una parte esencial de mi manera de vivir. Eh, no quiero con esto alimentar una idea ni de bohemia, ni de tipo marginal con la foto y la cámara. No, no, pero digo, yo tengo mi familia, un núcleo de amigos y la fotografía. Esas son mis ejes más importantes, ¿no?, en la vida. De modo que desde ese lugar es como que uno le ha dado mucho. Siempre pienso en esa situación que se da cuando uno se quiere nuclear con otros en un club, en una asociación, en una institución, ¿no? Y surge en general siempre la primera pregunta que surge, bueno, ¿y esta institución, este espacio, este lugar, qué me da? Y a veces está bueno preguntarse, bueno, ¿y yo qué le voy a dar? ¿No? Porque se supone que es una creación colectiva, es un trabajo colectivo el que funciona cuando hay este tipo de agrupamientos, ¿no? Desde ahí he tenido sí un cierto mecanismo de pensamiento y de trabajo que siempre me ha llevado a comprometerme con cuestiones que no son estrictamente solo mi trabajo, mi obra. Me ha interesado más por la fotografía que por solo mi fotografía. Esto es algo que seguramente he aprendido de otros colegas, sobre todo de Pedro Otero, de mi primer y gran maestro, y también de otros colegas que de alguna manera me enseñaron este tipo de cuestión, ¿no? Yo disfruto mucho y recibo mucho de la fotografía en general, no solamente de las fotos que yo hago y de la sensación que estas fotografías causen en el otro. Yo disfruto mucho de ver el trabajo de otros. Entonces es como que desde ahí la fotografía me ha dado mucho, no solamente lo que me ha dado en términos de retribución por lo que yo hice con mi obra, con mi trabajo. Me ha dado mucho desde ahí, desde la posibilidad de ver y de disfrutar cosas maravillosas que han hecho otros. De modo que yo no me podría pensar sin la fotografía. Y esto marca, me parece, la respuesta a esta pregunta, porque si uno no se puede pensar sin algo, es como cuando uno no se puede pensar sin otro o sin otros, ¿no? Yo no me podría pensar sin mi núcleo de afectos, ¿no? Y de la misma manera creo que no me podría pensar sin la fotografía, o por lo menos me costaría mucho pensarme sin la fotografía. Esto creo que es lo que podría ser más
importante, valioso o destacable de esta relación, de este vínculo entre lo que yo doy y lo que la fotografía me da. Las dificultades más grandes con las que yo me encontré para llevar adelante mi carrera, mi trabajo, han tenido que ver con el cómo uno distribuye los tiempos, en cómo uno acepta o no algunas limitaciones que se imponen desde el punto de vista de lo económico por el dedicarse de lleno a la actividad que uno realmente quiere. Creo que las mayores dificultades han estado ahí, y después por supuesto que hay dificultades así como coyunturales que uno puede buscar en el exterior, como, digo, en el exterior de uno, ¿no? Como el apoyo o no de determinadas personas, el apoyo o no de determinadas circunstancias, la suerte o no para estar en un lugar determinado en un momento preciso. Esas son cuestiones más coyunturales que creo que son dificultades con las que uno se topa en cualquier actividad, ¿no? En cualquier actividad. El reconocimiento de las capacidades de uno y el reconocimiento de pensarse uno, bueno, y de entender uno cómo es esta cosa de qué es lo que hago yo con mis fotografías, qué tipo de fotografía hago. Ese tipo de situación también es algo dificultoso, ¿no? Yo no tuve dificultad en dedicarme de lleno a lo que me gustaba. Siempre tuve, de parte de mi entorno afectivo más cercano, en sus momentos mis viejos y después mi compañera Marta de toda la vida y mis hijos, siempre he tenido un apoyo importante. Entonces no tuve que pelearme con esas cosas. Sí creo que hay como una ida y vuelta, no sé si lucha, con inseguridades de uno, que creo que cada cual maneja como mejor puede. Y sí creo que están estas oportunidades que se dan muchas veces por estar en un lugar, en un momento, y recibir a raíz de eso un empujón de suerte, ¿no? Y por supuesto también que están las otras situaciones que ayudan o no ayudan, que tienen que ver con las habilidades que cada uno de nosotros desarrolla para poder comunicarse, para poder de alguna manera expresar saber venderse, saber decir, bueno, mira, yo soy ¿no? Y vender su trabajo. Y algunos lo hacemos mejor, otros no lo hacemos tan bien, y esto también, dentro de lo que sería el esquema de los logros hacia el afuera, importa, ¿no? Siempre me pareció muy importante, me voy a corregir, no siempre, desde más o menos los 25, 30 años, era 25, sí, 25, 27 años, me empezó a parecer que lo más importante de todo era que la fotografía, antes que nada, me hiciera feliz a mí. Que lo que yo hiciese con la fotografía me hiciese feliz, que me gustase, que me dé placer. O sea, a partir de ahí todo lo demás. Vamos a decir, bueno, pero un proyecto nuevo que te permita disfrutarlo, y etcétera, etcétera, o un premio de la academia no sé qué, ni pensarlo un segundo. No, para nada el premio, ¿no? O sea, lo que me interesa es recibir la satisfacción, percibir, sentir la satisfacción de hacer algo que a mí, nada, en el momento de hacerlo y en el momento después de mostrarlo, me haga sentir, por un lado, el placer de hacerlo, esa cosa casi lúdica, y a la vez la zozobra de no saber si está bien, y la zozobra o la angustia de no saber qué va a pasar. Entonces, esas sensaciones son las que
me gustan tener. No sé si llegué a esto respondiendo a la pregunta o con un divague medio perdido, pero hasta aquí llegué. La verdad que tengo un afecto por mis cámaras, qué sé yo, que no me gustaría desprenderme, por ejemplo, de la Rolleiflex, no me gustaría desprenderme de las Leica. Pero nada, en esta vida uno tiene que aprender a que en determinados momentos te tenés que desprender de algunas cosas. Yo no lo quise, pero me desprendí forzosamente de una cámara de formato porque me la robaron. Y me había encariñado bastante con esa cámara, ¿no? Y nada, que no sigo viviendo más después de eso. Sí me gustaría que la Rolei me acompañe siempre, me gustaría, porque es una cámara que signó bastante un cambio de mi trabajo. El paso al formato de 6x6 fue muy significativo para el cambio de mi trabajo en el comienzo de los 80. Y con la Rolei hice muchísimo, te diría el 90 y pico por ciento del trabajo de los rincones urbanos, de los paisajes. El trabajo de los retratos de Malvinas lo hice básicamente con la Hasselblad, con algunas también en Rolei, pero la mayoría en Hasselblad. En general creo que uno se apega a las cámaras de una manera que ha cambiado también con el tiempo. Las cámaras analógicas tenían una vida útil mucho más extensa. Hoy una cámara digital tiene una vida útil más breve. Es decir, es muy probable que no se pueda establecer el vínculo que se tenía con las cámaras analógicas con las cámaras digitales, porque el cambio tecnológico hace que estas cámaras pierdan vida útil más rápidamente, ¿no? Si tengo que elegir una, creo que me quedaría con la Rolei. Pero si mañana me la roban, tendré que vivir sin ella. Obviamente, la vida es lo más importante, ¿no? Creo que aprender a desprenderse de las cosas es parte de la vida. Y a veces nos cuesta mucho aprender eso, ¿no? A veces nos cuesta mucho. Nunca pensé sobre mis fotos desde ahí, desde qué es lo que me gustaría que tomen y qué es lo que me gustaría que recuerden. Probablemente algunas de las características que más me importan de mi trabajo, que son el misterio, la ambigüedad, la multiplicidad de capas de lectura, el hecho de que la fotografía los haga pensar a los espectadores, que las personas que vean mis trabajos no pasen delante de ellos o que su mirada no pase por sobre mis fotos como viendo postales, sería algo que me gustaría que ocurra. En realidad es una ambición muy grande porque ¿por qué debería de ser eso? ¿Por qué tendría que pasar eso, no? Sí sería mi deseo, si vos me decís, bueno, pero ¿qué es lo que te gustaría? Y a mí lo que me gustaría es que se acuerden de alguna de mis imágenes por un tiempo largo, ¿no? Y que alguna de esas imágenes aniden en la cabeza del espectador y que
se reinvente, ¿no? Y que cuando el espectador la recuerde quizás no sea igual a como la percibió, y que cambie con el tiempo. Cuando uno hace fotos y después las muestra, dice, bueno, ahora ya la obra, la foto dejó de ser mía y es de los demás, es como de los que la miran. Y estaría bueno que pase eso, que las fotos tomen una cierta vida propia, ¿no? Y que en la cabeza de quienes la miran adquieran esa vida propia y produzcan diferentes sensaciones. Es una ambición quizás desmedida, pero es el deseo, es el deseo, sí. Eso. La relación entre fotografía y memoria parecería ser muy estrecha, y cine parecería también, creo que es muy estrecha. En muchos casos la fotografía ha venido a alimentar nuestra memoria. También tendríamos que pensar qué mecanismo de nuestro ser pensamos que se activa o definimos cuando hablamos de la memoria, ¿no? Y no confundir la memoria individual con una memoria histórica real o con una memoria colectiva. En general la memoria se termina alimentando de un montón de situaciones posteriores al hecho que se rememora. Cuando uno piensa en una plaza en la que jugó de niño, es muy probable que en esa plaza se hayan incorporado no solamente las sensaciones que uno tuvo de niño jugando allí, sino que también se hayan juntado otros juegos, otras plazas de esa época, pero también hayan sedimentado dentro de uno plazas que uno vio después de grande, plazas que de alguna manera terminan modificando, alterando ese recuerdo, mejor dicho, esa memoria que nos trae aquel recuerdo. Entonces, el hecho incontrastable de este registro que puede traer la fotografía, que por otro lado siempre va a estar cargada de la subjetividad de la mirada del que la hizo, puede traer un aporte que le dé algún nivel de testimonio real a una imagen, ¿no? También va a ser bastante ambiguo porque nada más que con el recorte que le dio a esa imagen el que la hizo, va a estar de alguna manera orientando el refuerzo de esa memoria, ¿no?